El Consejo Galáctico siempre había considerado a la humanidad como una especie peculiar. No eran la civilización más fuerte ni la más avanzada tecnológicamente de la galaxia conocida. Sus barcos eran adecuados, sus armas funcionales y sus colonias eran modestas en alcance. La mayoría de las especies los consideraban vecinos inofensivos que se mantenían aislados en su rincón del brazo de Orión. El comandante Vex de la flota Hegemony había recibido informes sobre asentamientos humanos en 3 mundos agrícolas a lo largo de las rutas comerciales. Los planetas estaban ligeramente defendidos, poblados por agricultores y sus familias que se habían aventurado lejos de la Tierra para establecer nuevas vidas entre las estrellas. Objetivos perfectos para la adquisición de recursos y la expansión territorial. El ataque se produjo sin previo aviso. Los buques de guerra de la hegemonía descendieron sobre las colonias como buitres y sus armas redujeron los asentamientos a cenizas en cuestión de horas. Los colonos no tenían naves militares, ni defensas orbitales, solo balizas de emergencia que gritaban señales de socorro al vacío antes de ser silenciadas para siempre. Vex revisó los informes de bajas con satisfacción. Aproximadamente 30.000 humanos eliminaron 3 mundos ahora disponibles para la expansión de la hegemonía. La operación se había ejecutado sin problemas, sin dejar sobrevivientes que llevaran historias de su destino de regreso al espacio humano. Lo que el comandante no entendió fue el significado de esas balizas de emergencia. El capitán Reed del buque de exploración Geraisen recibió las llamadas de socorro mientras realizaba inspecciones de rutina cerca de la zona neutral. Las señales estaban fragmentadas, llenas de estática y terror, pero el mensaje era claro. Colonias humanas bajo ataque, civiles muriendo, niños gritando. Reed transmitió inmediatamente las grabaciones al Comando Tierra y comenzó a trazar un curso hacia los sistemas afectados. Cuando llegó su barco, solo el silencio lo saludó. Asentamientos quemados, escombros dispersos y signos inconfundibles de bombardeo orbital pintaban un panorama de exterminio sistemático. La tripulación del Geraisen trabajó en absoluto silencio, documentando la devastación y recopilando pruebas. Encontraron objetos personales esparcidos entre las ruinas, juguetes, fotografías, cartas de caza. Cada objeto era un recordatorio de que se trataba de personas con esperanzas, sueños y familias que nunca los volverían a ver. En la Tierra, las imágenes del mundo colonial Bur se difundieron por el espacio humano como un reguero de pólvora. Las cadenas de noticias difundieron imágenes de casas y escuelas destruidas. Las plataformas de redes sociales se llenaron de indignación y demandas de justicia. Los pacíficos agricultores y sus familias habían sido asesinados sin ninguna razón más allá de su humanidad. El almirante Blake se encontraba frente a los comandantes de la flota reunidos en la sala de guerra en las profundidades de Ginebra. Las paredes mostraban mapas tácticos del espacio de hegemonía, con sus instalaciones militares resaltadas en rojo. La atmósfera estaba eléctrica y la furia apenas podía ser contenida. Pensaban que éramos débiles, dijo Blake. Su voz llevaba el peso del mando ganado a lo largo de décadas de servicio. Creían que nuestra naturaleza pacífica nos convertía en presa fácil. Calcularon mal. La respuesta fue rápida y abrumadora. Los astilleros de todo el espacio humano trabajaban día y noche, convirtiendo naves civiles en armas y naves mineras más cálidas en plataformas de misiles. Los transportadores de carga fueron equipados con blindaje y armas. Incluso los transatlánticos se transformaron en transportes de tropas. Pero no fue solo el hardware lo que cambió. Los científicos de la humanidad descubrieron tecnologías que nunca se habían atrevido a explorar en tiempos de paz. Armas que podrían destruir planetas. Motores que doblaron el espacio mismo. Sistemas defensivos que hacían inútiles los ataques enemigos. La primera patrulla de hegemonía que se encontró con la flota humana envió informes confusos a su mando. Las lecturas no tenían sentido. Las naves humanas que habían sido inferiores apenas unos meses antes ahora eran registradas como amenazas más allá de sus sistemas de clasificación. El almirante de flota Caín lideró el asalto al principal mundo hegemónico.
Su buque insignia, el recién comisionado Retribution, era un monumento a la destreza de la ingeniería humana. Su casco brillaba con una armadura que podía soportar la radiación estelar. Sus armas podrían reducir las lunas a polvo. Los defensores de Hegemony lucharon con valentía, pero se enfrentaron a un enemigo transformado por el dolor y la rabia. Los pilotos humanos volaron con precisión temeraria, sus naves danzaron a través del fuego defensivo como si fueran guiadas por una fuerza sobrenatural. Los marines humanos asaltaron fortificaciones con equipos que parecían sacados de pesadillas. El comandante Vex se encontró atrapado en su búnker de mando mientras las fuerzas humanas desmantelaban sistemáticamente las defensas de su planeta. Las mismas especies que él había descartado como granjeros inofensivos ahora poseían una tecnología que desafiaba la comprensión. Cuando los marines humanos violaron su santuario final, Vex esperaba la muerte. En cambio, se encontró cara a cara con el almirante Cain, cuya expresión no contenía piedad, sino que hablaba de justicia controlada. «¿Querías ver de qué son capaces los humanos cuando se les exige demasiado?», dijo Cain, y sus palabras resonaron en el silencioso búnker. «Felicidades. Has despertado algo que debería haber permanecido dormido». La Hegemony se rindió en 6 meses. Su ejército fue destrozado, sus líderes capturados o muertos, su territorio ocupado por fuerzas humanas. Pero la transformación de la humanidad no terminó con la victoria. La noticia de lo sucedido se extendió por toda la galaxia. Las especies pacíficas que la mayoría de las civilizaciones habían ignorado o descartado habían revelado dientes y garras que avergonzaban a los depredadores máximos. El ejército humano no volvió a su tamaño anterior después de la guerra. Las tecnologías desarrolladas con furia no fueron olvidadas. La humanidad había aprendido una terrible lección sobre la galaxia. La paz era un lujo que otros tal vez no les permitieran conservar. Nunca más los tomarían desprevenidos. Nunca más permitamos que mueran inocentes mientras permanecen como observadores pasivos. Los dragones habían despertado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En los años siguientes, las rutas comerciales permanecieron abiertas. La diplomacia continuó y la mayoría de las especies vivieron en armonía con sus vecinos humanos. Pero todo el mundo recordaba las imágenes de la guerra de la hegemonía. Todos sabían de lo que era capaz la humanidad cuando sus familias estaban amenazadas. Y en las profundidades del espacio, nuevas colonias humanas se expandieron bajo la protección de flotas que antes parecían imposibles. Defendida por seres que habían aprendido que a veces la mayor fuerza viene de lo más profundo.